Revelado, el ascenso maldito de Atila el Uno y el siniestro fin del Imperio Romano. La noche se cernía sobre el barrio, como un halo de oscuridad que ahoga cualquier resquicio de esperanza. Helena llegó a casa tras un largo turno en la tienda, el cansancio pesaba en sus huesos, pero lo que la inquietaba no era su agotamiento. Algo estaba mal. Desde hacía semanas, varios vecinos habían desaparecido. Sus corazones estaban llenos de una ansiedad que se palpaba en el aire, un susurro helado que recorría las calles como un eco de viejas leyendas urbanas. Atila ha vuelto, decían algunos con un tono temeroso, como si el nombre tuviera el poder de invocar al mismo demonio. Caminando por el angosto pasillo de su departamento, sintió una mirada helada en la nuca. Se volvió, pero no había nada. Su hijo Luis dormía plácidamente, ignorando la tensión que se había apoderado del vecindario y de su madre. Mientras lavaba los platos, el sonido del agua apenas lograba ahogar los murmullos que venían de afuera. Las voces que una vez le parecieron familiares ahora eran como cuchillos afilados, atravesando la tranquilidad. Al asomarse por la ventana, vio sombras que se movían como espectros entre las calles, dos ojos resplandecían como faros en la oscuridad. Esta noche será diferente, pensó, sintiendo que el sudor se acumulaba en su frente. La inquietud la acechaba, ella sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Aún así, el escalofrío que recorría su espalda la obligaba a morderse los labios, a contener el grito que quería salir. Mientras esperaba el transporte público al siguiente día, un vecino susurró algo sobre un justiciero que rondaba sus calles, una figura oscura en busca de venganza. Helena casi se ríe, pero el temor que la envolvía le hizo temblar. Los rostros de aquellos que antes compartían risas en la esquina ahora parecían cubiertos con un velo de miedo, mirándose de reojo, como animales acorralados. Y aquel anciano, don Manuel, había comenzado a hablar de sombras, de traiciones, de una Atila que había regresado para cobrar cuentas pendientes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El pánico ya no era una opción, se había convertido en una necesidad. Helena necesitaba saber la verdad antes de que la sombra que acechaba se la llevara a ella y a Luis. Pero cuando sus pasos la llevaron hacia la escuela de su hijo, algo en su pecho se encogió, más niños no estaban. Aquí no había más risas, solo calles vacías que resonaban como un eco aterrador. La desesperación la abrazó fuerte, cada mirada de los otros padres se llenaba de dudas, un aire de paranoia se anidaba en sus corazones. Empujándose entre la multitud, una figura familiar emergió de entre las sombras, un hombre de ojos fijos y una sonrisa torcida que conocía de su infancia. Pero esta vez, el terror no era un simple recuerdo. Se acercaba, envuelto en un halo tenebroso, listo para desatar lo que había despertado en el barrio. Helena, con un nudo en la garganta y las manos temblorosas, sabía que lo que venía no era simplemente una historia de miedo, era la crónica de un horror que había resurgido, decidido a reclamar lo que le pertenecía. La única pregunta que la atormentaba antes de cerrar la puerta, era, ¿alguna vez podría estar a salvo nuevamente? El aire estaba cargado de un tipo de silencio que solo se encuentra en el umbral del miedo. Helena se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura que se acercaba, con su mirada penetrante y su extraña risa, parecía sacada de un cuento de terror. El hombre, que alguna vez había sido su amigo, estaba ahora revestido de una palpable maldad, una sombra de lo que solía ser. Helena, no me reconoces, dijo, con una voz que rasguñaba el aire como las garras de un animal. Cada palabra era un eco familiar y, sin embargo, estaba teñida de un tono extraño, casi espectral. La risa se apagó y, por un instante, el barrio pareció detenerse, más que el tiempo, el aliento de los vecinos que observaban desde sus puertas cerradas. Sin pensarlo, ella dio un paso atrás, sus instintos gritando que la figura frente a ella no era más que un espectro, un reflejo de sus peores temores. Pero él avanzó un paso, y en ese instante, el anhelo de pertenencia que antes la había conectado con él se convirtió en un veneno helado en sus venas. ¿Qué has hecho, Andrés? Ella fue capaz de articular finalmente, la voz temblorosa cargada de incredulidad.
Las palabras se liberaron de sus labios, arrastrándose como un lamento. Pero la respuesta fue simple: he venido a rescatarte, a salvarte de este lugar. Atila no perdona. El nombre resonó en su mente como un tambor de guerra, una súplica y advertencia. Atila el Uno nunca fue un mero nombre, era una leyenda oscura que prediciendo ruinas. En su mente, las historias contadas por don Manuel cobraban vida. La conexión de las desapariciones, las sombras que acechaban a sus vecinos, todo encajaba en un puzzle macabro que la obligaba a enfrentarse a la realidad. Repentinamente, unos gritos desgarradores resonaron desde una de las calles adyacentes, cortando el hilo de la conversación. Elena giró la cabeza, el terror colectivo había comenzado. Decenas de pares de ojos se asomaban desde las ventanas, cuerpos temblorosos se movían entre las sombras, buscando refugio. El justiciero, gritó una voz entre la multitud, desatando el caos. Las puertas se cerraban, los murmullos se convertían en alaridos. Él viene, decía una mujer, tambaleándose, aferrándose a un niño. Atila ha vuelto por nosotros. Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El pánico era palpable, un monzón de emociones que arrastraba a todos hacia la desolación. Andrés la tomó del brazo, tirando de ella. Ven. No podemos quedarnos aquí. La desesperación en sus ojos era evidente. Elena dudó un instante. Sabía que no podía confiar completamente en él. ¿Era este su antiguo amigo o un monstruo disfrazado? Una figura oscura apareció al final de la calle, y el aire se volvió frío como el acero. Luis. Su hijo. La esperanza se encendió en su pecho, pero rápidamente se vio sumida en la duda. Elena, rápido. Gritó Andrés, su voz ahora llena de urgencia. Pero algo la detuvo. Era un sonido, como un canto lejano. Era seductor, hipnótico y profundamente desalentador. El llamado de una sombra que prometía cosas que ella nunca podría comprender. Luis, susurró sin poder evitarlo. El nombre brotó de sus labios como un aullido en la oscuridad. Antes de que pudiera decidir su próxima acción, la sombra avanzó, y lo último que vio fue cómo la figura se deslizaba hacia su hijo mientras la gente a su alrededor comenzaba a gritar, el horror expandiéndose por las calles. Con el corazón latiendo en un frenético tambor, Elena tomó una decisión. Tenía que enfrentarse a esta oscuridad antes de que devorara todo lo que amaba. La pelea no había hecho más que comenzar y las consecuencias serían terribles. Entonces, un estruendo, algo rompió el silencio mortal de la noche, y la ciudad se sacudió en una advertencia. La lucha por la supervivencia había empezado, pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Elena para proteger a su hijo? La respuesta estaba cada vez más cerca, y el verdadero rostro de Atila comenzaba a desvelarse entre las sombras. El latido de su corazón resonaba con el eco del pánico en el aire, mientras Elena permanecía paralizada, atrapada en una vorágine de terror. La figura que se acercaba hacia Luis pareció cobrar vida propia, danzando entre las sombras, extendiendo sus brazos como si quisiera abrazar la oscuridad misma. El canto que antes le había convocado ahora se transformó en un grito desgarrador que rompió su cordura. Luis. Su voz se alzó entre el clamor, pero sonó como un susurro frágil, ahogado por el caos que la rodeaba. Elena sintió que la desesperación inundaba cada rincón de su ser. La mirada de Andrés, que antes reflejaba una mezcla de preocupación y decisión, ahora era una máscara de angustia. No podemos quedarnos aquí, reiteró, tirando con más fuerza de su brazo. La sombra avanzó, desdibujándose a medida que absorbía la luz de la calle. Era un nuevo tipo de terror, uno que no solo amenazaba su cuerpo, sino su alma. Cuando Andrés dio un tirón definitivo para apartarla del peligro inminente, la combinación de miedo y rabia se cruzó en su mente. No, tengo que salvarlo, gritó, zafándose del agarre de Andrés, su determinación encendida. La figura oscura empezó a reír, una risa profunda que elevaba el escalofrío en su espalda. No podía dejar que Luis se convirtiera en otra víctima, como tantos otros en el vecindario. Elena corrió, sus pies golpeando el pavimento como latidos de un tambor de guerra. La figura ahora parecía disfrutar del caos, como si cada grito le diera más fuerza. Luis, volvió a gritar, esta vez con una mezcla de desesperación y coraje. Las miradas de los vecinos se volvían cada vez más horrorosas. Algunos ya se habían atrincherado en sus casas, mientras otros se dedicaban a murmullar en pánico. La historia se repite, decía un anciano con el rostro pálido. El eco de sus palabras la llenó de un terror aún más profundo. ¿Qué historia?
¿Qué ciclo de horror se había desatado? De repente, la sombra se detuvo, como si hubiera olfateado su temor. Un destello de luz reflejó en sus ojos, y Elena sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. En un instante, las figuras conocidas de su familia, amigos y vecinos comenzaron a transformarse. Se convirtieron en sombras imputadas por el mismo miedo que ahora la perseguía. Andrés, gritó, volviendo la mirada hacia su amigo. Pero él no estaba. Solo había un vacío, la oscuridad abriéndose como un abismo que la tragaba. Sin embargo, Luis seguía ahí, sus ojos llenos de inocencia, atrapados en la red tejida por esa cosa. Él te quiere, mami, susurró Luis, la voz distorsionada por el horror. Se sintió como si todo se congelara. Aquella voz no era la de su hijo, era una trampa disfrazada, un eco del mal que se alimentaba de su amor. Con un golpe de adrenalina, Elena se lanzó hacia él, sus manos alcanzando el aire entre ellos. Una sombra oscura se abalanzó. Sin pensarlo, dio un salto, dispuesta a enfrentar lo inimaginable. El mundo se volvió un torbellino de luces y sombras, el canto se transformó en un lamento que parecía provenir de lo más profundo del infierno. Con sus manos extendidas, los dedos casi tocando el rostro de Luis, sintió como si el tiempo se detuviese. En ese instante, comprendió que el verdadero Atila no era solo un nombre antiguo, sino una fuerza viva, un mal que habitaba en cada rincón de su alma, en cada hogar de su barrio. Y así, con el terror absorbiendo la luz de su vida, Elena se enfrentó a lo que representaba la maldad, sin saber que el precio de su desafío podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Entonces, un grito ensordecedor emergió del fondo de la oscuridad, mientras los residentes comenzaban a confrontar sus peores miedos. «No dejaré que te lleve», exclamó Elena, con la voz resonando entre las sombras. Pero, una voz rompió el silencio como un trueno, «¿Y si te digo que ya es demasiado tarde?». Las sombras reanudaron su danza, el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Elena sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como arena movediza. La risa de la sombra reverberaba en su mente, ese eco maligno que parecía moverse y cambiar con cada suspiro. Aprovechando el momento de confusión, sus pies se movieron solo por instinto. Atravesó la negrura con la esperanza de alcanzar a Luis, sabiendo que el peligro era real y palpable, un virus de terror que infectaba cada ser vivo a su alrededor. Una ráfaga de viento helado la atravesó, sacudiendo sus sentidos. El aire se volvió pesado, como si un manto de pesadumbre se hubiera instalado en el ambiente. Ella podía sentir los ojos de los vecinos clavados en ella, llenos de una mezcla de miedo y desdén, como si esperaran que se uniera a ellos en la inacción. Pero no podía. No podía permitir que su hijo fuera otra víctima del horror que acechaba en la oscuridad. «Luis, escúchame», gritó, su voz resonando en la noche. Las ráfagas de risa a su alrededor se quedaron en silencio por un instante. Un destello de esperanza iluminó su corazón, pero rápidamente fue engullido por la desesperación. La sombra volvió a moverse, serpenteando por el aire, un abrazo de terror acercándose más y más. De repente, sintió un tirón en su propio ser, como si algo invisible y poderoso intentara arrastrarla hacia la oscuridad. Era una fuerza ominosa que desdibujaba la línea entre lo físico y lo espiritual, y ella supo en su interior que estaba en un juego en el que el perdedor no podía salir. Las imágenes de sus vecinos se volverían a distorsionar en un instante, fragmentos de sus figuras atrapadas en los recuerdos más oscuros. «No. No puedo dejar que esto pase», se prometió. Con cada paso, el peso del miedo se intensificaba, pero la imagen del rostro de Luis encadenada en la angustia impulsó su determinación. Cuando llegó a su lado, la sombra se detuvo. La sonrisa retorcida se convirtió en una mueca de burla, revelando un aliento gélido que atravesó el espacio entre ellos. Elena extendió sus manos hacia su hijo, sus dedos temblorosos alcanzando el rostro familiar que se había vuelto ajeno. «Yo soy tu madre. Te quiero», logró articular, pese a la creciente oscuridad que inyectaba horror en su corazón. Luis sonrió, pero no era un gesto de alegría. Era una advertencia. «Mami, no puedo salir. Ellos están aquí». Sus ojos se volvieron oscuros, y un eco de lamento resonó en sus palabras. En un instante, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, como si la tierra misma intentara tragarla. La sombra, ahora un monstruo tangible, avanzó amenazadoramente, arrastrando consigo un remolino de angustia. «No te lo lleves», gritó, arrojando su alma en un alarde desesperado. La figura la ignoró, enfocando toda su atención en Luis.
Elena sintió que el valor y el miedo luchaban dentro de ella. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? Lo pensó un instante, pero el tiempo se desvanecía como el eco de su propia voz. La risa macabra resonó nuevamente, y se dio cuenta de que no era solo Luis lo que estaba en juego. Era la vida de todos los que habían sucumbido antes que ellos. Con un grito desgarrador, dio un paso adelante, decidida a interponerse entre la sombra y su hijo. «No tomarás a Luis», resonó su desafío en la noche. Pero, justo cuando creía que podía alterar el destino, un par de ojos en llamas la miraron desde la oscuridad. En ese instante, Claudia, su vecina, surgió del miedo colectivo. «Elena, ten cuidado», gritó. Era demasiado tarde. La sombra se lanzó hacia ella, y el abismo de horror se abrió a sus pies. Las llamas punzantes se acercaron a ella, un interminable susurro que prometía dolor. «Su alma está a su merced», resonó la voz en la penumbra, mezclándose con el llanto ensordecedor de Luis. Elena, aterrorizada, no sabía si el verdadero terror la había atrapado o si había un camino alternativo. Pero una pregunta quedó suspendida en el aire helado: ¿qué precio estás dispuesta a pagar para revertir lo inevitable? Las sombras comenzaron a girar, y los susurros tomaron forma, listos para tragar todo. Mientras el horror se extendía, Elena supo que cada elección podría llevarla hacia una nueva revelación. Así, una enemistad surgía entre la luz y las sombras, prometiendo que todo apenas comenzaba. Elena sintió la presión del abismo acercándose, como un puro terror que laceraba su pecho. A su alrededor, el aire se tornaba eléctrico, vibrando con un horror palpable. El grito de Luis se apretó en su garganta, y la sombra expandía sus dominios como un hedor. «Luis». La palabra salió con desesperación, pero no había respuesta. En su lugar, un silencio aterrador se afianzó, envolviendo la escena. Observó cómo el pequeño retrocedía, entre la inmensidad de la oscuridad que ahora parecía devorar todo a su alrededor. Claudia, aquel rostro familiar, parecía desvanecerse, como una imagen en una pantalla que se cortaba. El eco de los murmullos resonó a su alrededor, voces cercanas e inalcanzables, cada una conteniendo un retazo de terror colectivo. La sombra se aproximó lentamente, casi disfrutando de la fragilidad del momento. Con cada paso que daba, Elena se sintió más atrapada. La tierra, ahora húmeda y fría, parecía atraerla hacia el abismo. «No. No me llevarás a ninguno de los dos», suplicó, temiendo que su determinación se desvaneciera junto a la luz que la rodeaba. Pero el monstruo no parecía tener la intención de ceder. Se detuvo frente a ella y, con un movimiento resonante, reveló su verdadero rostro, un paisaje de rostros perdidos. Cada uno de ellos gritaba, y a la vez, ninguno lo hacía, en una cacofonía de almas atormentadas. Elena se echó atrás, un escalofrío recorrió su cuerpo, y sintió el sudor jurásico deslizarse por su frente. Esto no era solo la sombra de su miedo, era el peso de las almas atrapadas. ¿Acaso todas esas sombras fueron alguna vez alguien que amó? Se dijo que no podía permitir que esto fuera el destino de su hijo. «Luis, ven aquí», ordenó, y su voz resonó con una nueva firmeza que ella no sabía que poseía. Atrajo a su hijo hacia ella, pero Luis aún miraba al fondo del vacío, fascinado y aterrorizado. La sombra se sacudió, liberando una risa tan helada que las gaviotas que se posaban en las ramas temblaron por la inquietud. «Te llamamos, Elena. Ven, es solo un instante», murmuró un murmullo que parecía colarse entre sus pensamientos. Era un canto seductor que prometía alivio, pero el horror conocía su verdadero propósito. Elena luchaba contra la fuerza magnética de esas voces. Cada palabra que pronunciaban era un hilo de su resistencia que se desgastaba. En un momento de lucidez, buscó en su interior las memorias de felicidad, su hogar, el calor de la risa de Luis. Eso debía ser más fuerte que cualquier sombra que intentara apresarla. Con un grito firme y claro, respiró profundamente. «No me dejaré llevar». Y con esas palabras, arrojó su mano hacia la oscuridad frente a ella, como si cada pensamiento y cada recuerdo fueran armas en su defensa. Se aferró al hecho de ser madre, una poderosa fuerza que podía desafiar incluso las sombras. Los ojos de las sombras se iluminaron con furia, y por un breve instante, las almas atrapadas gritaron. Pero en su interior, Elena sintió que algo comenzó a cambiar. «Tú no me asustarás», retumbó desde su ser, cada sílaba un golpe real contra la oscuridad. De repente, un destello de luz apareció tras de ella,
una imagen familiar que recordaba un abrazo de quien creía perdido. Era su madre, cuya risa solía ahuyentar las pesadillas en su infancia. Elena, siempre has tenido el poder, resonó la voz suave, una claridad en el caos que la envolvía. La sombra chilló con rabia, pero Elena no se detuvo. Había encontrado su propósito. Mientras la luz la rodeaba, la sombra comenzó a contraerse, apretándose por el poder de su convicción. Pero en el último instante, la figura oscura se tambaleó y un murmullo frenético emergió desde la penumbra. No puedes romper el ciclo, no sin un precio. Una nueva risa, más macabra aún, emergió. Una advertencia de que su victoria podría acarrear algo más terrorífico todavía. En su mente, ya sabía que cada elección podría tener consecuencias desastrosas. Las sombras se agitaron, y el suelo tembló bajo sus pies. ¿Quién estará dispuesto a pagar?, resonó la voz. Cada palabra un eco en su mente. Mientras luchaba por mantener la luz encendida, Elena comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su hijo y desquitarse de la sombra? La oscuridad lo sabía, y el terror se apoderó de su corazón nuevamente. El abismo se hizo más profundo, y tan solo un instante permanecía suspendido. ¿Estás lista para conocer el verdadero horror que acecha en la oscuridad? Se oyó en el eco de la noche, mientras la sombra se preparaba para contraatacar, tejiendo un nuevo destino aterrador. Elena sintió que el suelo temblaba por debajo de ella, como si los ecos de las almas atrapadas quijotearan en una danza macabra, ansiosas por liberarse. La sombra frente a ella se agachó, sus ojos habían absorbido toda la luz que quedaba, y ahora, solo brillaban con un fulgor peligroso. El ciclo debe cerrarse, y tú serás quien abra la puerta, murmuró, cada palabra un veneno que penetraba en su mente. No, gritó, tapándose los oídos como si eso pudiera ahogar aquellas voces injustas. Pero el murmullo se intensificó, un coro de quejas y lamentos que se arremolinaban, arrastrando consigo el aliento de su esperanza. Y a medida que la oscuridad pulsaba, el pánico la invadía. Desde el costado, notó a Luis, incapaz de apartar la mirada de la sombra, como un pequeño cordero ante un lobo. Luis, aléjate. Su voz quebró en un llanto, pero el chico no se movió. Había un brillo en sus ojos que asustaba. Ella atravesó la oscuridad hacia él, sintiendo el frío de la tierra helada escalando por sus piernas. A cada paso que daba, la sombra parecía encarnarse más en la esencia de su hijo. Tienes que irte, cariño, por favor, ven aquí, suplicó, pero en su corazón surgió un terror indescriptible. ¿Qué había sucedido con su pequeño? El espacio a su alrededor se llenó de un ruido sutil, lo suficientemente bajo para que solo pudiera escuchar. Era como un susurro entre las sombras, una advertencia sobre el precio que debía pagar. Las palabras atravesaron su mente como dagas: para liberar al niño, debes sacrificar lo que más amas. Lo frágiles que se sentía ahora se hacían más evidentes. No. No puedes tenerlo, murmulló, cada sílaba una batalla en su interior. Todo tiene un precio, replicó la sombra, acercándose más, casi burlándose. La forma de los rostros torturados se fue solidificando a su alrededor, envueltos en desesperación. ¿Estás dispuesta a perderlo? Elige, Elena, dijo con voz seductora, como si disfrutara viéndola sufrir. La madre se giró hacia Luis, quien ahora parecía un pequeño apóstol de la oscuridad, guardián de lo desconocido. Luis, gritó, su corazón latiendo con una furia ancestral. Pero dentro de ella comenzaba a surgir la amarga realidad del sacrificio. En un instante de desespero, recordó la risa de su madre, las historias contadas antes de dormir, y como siempre había luchado para que la sombra de la tristeza no la envolviera. Fue un chisporroteo de luz que iluminó su mente como un faro en la tormenta. Si me llevas a mí, sálvalo. Exclamó, la resolución emanando de su ser a pesar de la desesperación. Pero la sombra sonrió, una mueca siniestra que reflejaba el gozo en su abominación. Alrededor de ellos, el viento sopló, un viento pesado que parecía empujarla hacia el abismo. Su rostro se iluminó, pero no por el amor de una madre, sino por su codicia maligna. Las almas son intercambiables, querida, replicó la sombra, acercando su rostro. El ciclo necesita un nuevo comienzo, y tu rendición es solo el primer paso. Elena sintió como el aire se le cortaba, cada fibra de su ser deseando rendirse, aplacar su dolor y liberar a Luis. Si se entregaba, tal vez la oscuridad la dejaría en paz. Pero en su mente resonaba un eco, huellas del pasado que insistían en que el sacrificio nunca tal vez valía la pena.
No voy a dejar que esto te consuma. La rabia emergió de las profundidades, y con un grito ensordecedor, Helena recogió cada pedazo de luz que tenía, concentrándolo en su pecho. Pero la sombra se abalanzó. ¿Te atreves a desafiarme? La voz resonaba en el aire como truenos, y una neblina oscura comenzó a envolverla, desgastando su coraje. El frío la calaba hasta los huesos, y por un momento, todo se detuvo. La oscuridad palpitaba, pidiendo ser alimentada. Afuera, el viento aullaba, y el abismo a su espalda parecía repleto de muchas más almas que solo Luis. Ahora se valoraban vidas enteras en el juego de la sombra y su terrible precio. Helena tuvo que decidir. Hubo un latido en su corazón que sonó como un tambor de guerra. Sin saber realmente lo que vendría después, cerró los ojos y se preguntó, ¿qué estoy dispuesta a perder? Cuando su voz resonó de nuevo, había un aire diferente. Que comience la batalla por el alma de mi hijo. Pero en su pecho, una nueva marea de duda creciente empezó a brotar. Puertas estaban a punto de abrirse, y la sombra reía, sintiéndose confiada. Has hecho bien en elegir, pero aún no conoces el verdadero horror que vendrá. El sonido de la risa helada se unió al viento que arrebataba todo a su paso, y Helena sintió como los hilos de su destino comenzaron a desear su giro más oscuro. Al alba de una nueva pesadilla, la sombra soltó una última advertencia: ¿estás lista para enfrentar la verdadera oscuridad? Las palabras de la sombra ungieron en el aire como un eco aterrador, y Helena sintió que el tiempo se detenía. La bruma oscura se deslizó hacia ella, envolviéndola como un manto helado, mientras sus pensamientos se dispersaban como hojas secas llevadas por el viento. El frío la llenaba, pero en su interior algo ardía, la determinación. No dejaré que esto termine así, gritó con todas sus fuerzas. La sombra, aturdida por la repentina ferocidad, se detuvo un momento. Era un intercambio de miradas entre la vulnerabilidad y la oscuridad, un tira y afloja que dejaría cicatrices en ambos. Pero el caos se aceleró. La neblina pulsaba a su alrededor, y de ella emergieron figuras espectrales que luchaban por tomar forma. Eran almas condenadas, las mismas que suplicaban ser liberadas. Sus rostros estaban llenos de horror y una triste resignación. Parecía que el sufrimiento les había arrancado la esperanza, y ahora eran meras sombras de lo que una vez fueron. Luis, gritó, un grito desgarrador que atravesó la sombra de la confusión. Pero lo que vio la llenó de terror. Su hijo continuaba en trance, mirándolo todo con un aire de tranquilidad perturbadora. Ven aquí, por favor, imploró, sintiendo que cada palabra era un cañonazo hacia un abismo que no parecían tener fin. La sombra emitió una risa baja, como el crujido de ramas secas. Las almas están atadas, madre. No se trata solo de liberar al pequeño, sino del poder que conlleva. Los ojos de Helena se agrandaron al darse cuenta de que no solo luchaba por Luis, sino por toda esa multitud de almas atrapadas en la negrura. Si debo sacrificarme, lo haré. No dejaré que esto continúe. La sombra sacudió su cabeza con desdén. Tu sacrificio no es suficiente. Necesito más, necesito que te entregues completamente, que lo desees de verdad, que ames esta oscuridad tanto como ellos. Helena sintió como si el suelo debajo de ella se disolviera y la arrastrara hacia un abismo sin fondo. Supo que su resistencia era lo único que mantenía a raya el horror que se abalanzaba sobre ellos. Si se rendía, podría liberar a Luis, pero los ecos de los lamentos resonaban en su mente, clamando por ser escuchados. No. No soy como tú. La rabia burbujeó dentro de ella, empujando al crimen a la orilla de su voluntad. Pero el frío abrumador la envolvió, y sintió como los brazos de la sombra se alargaban, aferrándose a ella, como tentáculos buscando el corazón de su decisión. Todo se tornó oscuro de nuevo, y en su mente apareció una visión, su madre sonriendo, las tardes de verano, los cuentos de hadas sobre héroes, y entonces el rostro de Luis, riendo. La luz de esos recuerdos peleaba con la oscuridad, pero la sombra alimentaba cada duda. ¿Qué hay de tus propios deseos, de tus ambiciones? ¿No deseas dejar esto atrás? Afuera, el viento continuaba aullando, incrementando la carga sobre sus hombros. Debes decidir, Helena. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? Se sintió perdida, atrapada entre amores y sacrificios. Con cada latido de su corazón, el ciclo se cerraba más alrededor de ella. La sombra se acercó, su aliento helado arrastrando con él el eco de las almas que pedían su liberación. No hay marcha atrás. Cuando cruces el umbral, ya no habrá regreso.
La advertencia de la sombra era un susurro penetrante, como un mantra que advertía del paso inevitable hacia lo desconocido. En esta encrucijada de angustia, Elena estiró la mano hacia Luis, deseando que el amor fuese suficiente. Y en ese momento, un destello de luz surgió de su pecho, una chispa dividiendo la oscuridad. Pero en el fondo de su ser, sabía que el crucial enfrentamiento aún estaba por llegar. Luis, prométeme que serás fuerte, gritó, sin poder dejar de temer por lo que descubriera, no solo luchaba por él, sino por el futuro del que sus almas estaban prisioneras. A la sombra no le agradó esa luz. Entonces prepárate, porque lo siguiente que verás no será fácil. El ciclo, querida, ha comenzado, y tus decisiones determinarán el destino de todos. ¿Lo harás por amor o por temor? Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. El miedo no me dominará, declaró, aunque la duda amenazaba con inducirla a rendirse. Y, en ese instante, una puerta oscura apareció en medio de la bruma, vibrando con un llamado poderoso. Elena sabía que cruzar esa puerta podría llevarla a un destino inimaginable, o al final de su propia vida. ¿Te atreverás a entrar y enfrentarte a la verdad que se oculta?, resonó la sombra, oliendo a miedo y poder. Con el corazón latiendo en un frenético tambor, giró hacia la puerta, la bruma negra cada vez más intensa. Sé lo que debo hacer, murmuró para sí. Pero en el fondo, la pregunta la atormentaba, ¿quién era realmente la víctima en este oscuro juego? Como si respondiera a su dilema, la sombra sonrió de nuevo, sus ojos brillando intensamente. La verdadera oscuridad está esperando. Con un último suspiro tembloroso, Elena avanzó hacia la puerta, sintiendo que su piel se erizaba ante la energía oscura que parecía emanar de ella. Los ecos de las almas atrapadas resonaban como un canto lejano, prometiendo libertad pero también destruyendo la esperanza. Era un canto lleno de dolor y angustia, como un lamento que se arrastraba en el viento gélido. Al cruzar el umbral, la bruma se disipó de inmediato, como si un velo se levantara para revelar una escena surrealista. Se encontraba en un vasto vacío, donde el suelo era de un negro profundo que absorbía toda luz. Alrededor, figuras etéreas danzaban, las almas liberadas de la sombra, que ahora parecían buscar un propósito, una razón para su existencia. Pero sus rostros eran los mismos que había visto antes, el mismo horror, la misma resignación. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no pueden irse?, preguntó, su voz resonando rítmicamente contra la nada. Una de las figuras se acercó, su rostro desgastado por el sufrimiento. Estamos atrapados en este lugar hasta que la oscuridad sea alimentada con más almas, sollozó el espectro. Debes elegir, Elena. Puedes salvar a tu hijo, pero otros pagarán el precio. ¿Hasta dónde llegarías por él? Las palabras calaron profundo en su corazón. ¿Objetaría Luis a otros para salir? La idea la molestó, pero el tiempo se agotaba. La sombra no tardaría en traerla de regreso. No puedo ser parte de esto, susurró, aunque su voz sonaba más como una afirmación vacía que una certeza. Al enfrentar esa verdad, el eco de la risa oscura volvió a invadir sus pensamientos. Nunca dijiste que te atrevías a cruzar el umbral, y aquí estás, presenciando las consecuencias de tu lucha. La sombra se materializó frente a ella, su forma oscura resplandeciendo en el vacío, como una tormenta lista para estallar. Elena se sintió desbordada por una oleada de desesperación. ¿Qué debo hacer? No puedo dejar que esto continúe. Debes elegir un mediador, dijo la sombra con frialdad. Puedes tomar el lugar de una de estas almas, ofreciéndote como sacrificio para salvar a tu hijo. O, si prefieres, alguien más deberá ser elegido. ¿Quién crees que debería pagar el precio? Las palabras de la sombra eran como cuchillos que se hundían en su carne. No puedo, gritó, mientras las almas a su alrededor comenzaban a gritar. Eran voces de sufrimiento que se entrelazaban, exigiendo justicia, recorriendo cada rincón del vacío. Un silencio sepulcral se apoderó del espacio, pero la sombra no se movió, como un espectador impasible. Elena comenzó a sentir que el aire se espesaba, como si la presión estuviera aumentando. La elección se acercaba y su mente giraba en un torbellino de posibilidades y consecuencias. Elige, Elena, resonó la sombra, su voz temblando con un poder antiguo. El tiempo no se detiene aquí, y cada segundo que pasa profundiza la condena de estos pobres seres. La mirada de una madre finalmente se centró en su propósito. No importaba lo que eligiera, el sacrificio sería inevitable. En lo más profundo de su ser, sabía que la sombra jamás fue su mayor enemigo,
el verdadero enemigo era la parálisis de la indecisión, un miedo que la había mantenido enclavada. Si debo dar mi vida, entonces que así sea, declaró con firmeza, el eco de su voz resonando contra las almas circundantes que ahora parecían mirar esperanzadas. Pero, en el fondo, una pregunta retumbaba, ¿y si el sacrificio no era suficiente? Un grito desgarrador atravesó el vacío. La sombra se iluminó, sus ojos brillando con avidez. ¿Esto es lo que deseas? Entonces será tu última decisión. Elena tragó saliva. Sabía que un nuevo horror estaba por llegar, y su elección podría sellar el destino de más almas que las que se encontraban allí. Las visiones de su vida se cruzaron en su mente desbordada. No había vuelta atrás. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, sintiendo un frío que desgarraba su ser. Pero, como respuesta, la sombra rió una vez más, y el vacío se iluminó en un destello aterrador ahora. Querida, comienza el verdadero juego. Y, en ese instante, una serie de puertas se abrieron ante ella, cada una prometiendo un destino oscuro y desconocido. Elena se dio cuenta de que su peor miedo estaba a punto de materializarse. ¿Qué pasará si cruzo una de ellas?, murmuró, mientras la pesadilla que había desencadenado comenzaba a revelarse en todo su horror. Elena se quedó paralizada, su corazón latiendo descontrolado. Cada puerta se mostraba tentadora, una oportunidad de escapar, pero un terror profundo la anclaba en el lugar. Las sombras detrás de cada una parecían susurrar, prometiendo algo diferente, pero el eco de sus promesas se mezclaba con los gritos de las almas atrapadas. Elige sabiamente, murmuró la sombra, su voz deslizándose como un veneno. No todas las puertas te llevarán al mismo destino. Algunas te ofrecerán la salvación, otras, la condena. Con cada resplandor que emitían las puertas, vislumbraba fragmentos de su hijo, Luis, atrapado en su mundo, gritando su nombre. Esa visión la llenó de una rabia desesperada, pero también de un frío inexorable que surgía del fondo de su ser. Tenía que actuar. Se acercó a la primera puerta, cuyas vetas negruzcas parecían moverse como serpientes. La imagen de Luis resonaba en su mente. La sombra, notando su interés, se acercó sigilosamente. ¿Crees que esta puerta te dará lo que buscas? Recuerda, la oscuridad se alimenta de tu miedo. Cada elección tiene un precio, y algunos son más altos que otros, advirtió, riendo suavemente, como si disfrutara del tormento psicológico que estaba infligiendo. La primera puerta se abrió lentamente, revelando un pasaje oscuro, casi interminable. Y el eco de las almas se convirtió en susurros, alzando advertencias tan desesperadas como seductoras: no entres. Elena retrocedió, su decisión golpeando fuerte en su pecho. Las lágrimas se mezclaron con su sudor frío, cayendo lentamente. Se giró hacia la segunda puerta, esta presentaba un brillo tenue, casi cálido, como un refugio. ¿Qué pasa si es una trampa? ¿Qué tal si elijo mal?, se preguntó, consciente de que el tiempo corría. La sombra, sin embargo, no ofrecía respuestas, solo observaba con ansia su lucha. Todo lo que deseas, todo lo que amas, puede ser tuyo, o perderlo para siempre, anunció, su voz en un susurro inquietante. Es el juego, querida. Con cada segundo, el eco de las almas se hacía más frenético, sus lamentos sonando como luces parpadeantes en la oscuridad, instando a Elena a tomar una decisión rápida. Cerró los ojos, respirando profundamente. Cualquier elección podía llevarla a salvar a su hijo, pero el rescate de más víctimas estaba en juego. Finalmente, la ira y el amor por su hijo la empujaron hacia la tercera puerta. Era la más pequeña de todas, pero en sus bordes se podían ver destellos de luz y sombras danzantes, como si el umbral estuviese en una lucha constante. Aquí es, gritó en su interior, pero el miedo aún se aferraba a ella, como si las sombras intentaran arrastrarla hacia atrás. Extendió la mano y empujó la puerta con fuerza. Se abrió, dejando salir un aire cálido que la envolvió. A medida que cruzaba el umbral, el sonido de las almas se desvaneció, pero la sensación de esperanza se tornó pesada y amarga. Enfrente, apareció un mundo casi familiar, pero distorsionado. Las calles estaban llenas de figuras en penumbras que parecían buscar algo, con miradas vacías. La atmósfera estaba cargada, electrificada por una energía oscura que la hacía sentir vulnerable. Luis, llamó, su voz cargada de temor. Pero solo obtuvo ecos de su propio grito, retumbando en el aire. A su alrededor, las figuras comenzaron a girar, acercándose con pasos silenciosos, como si reconocieran su presencia. No te atrevas a mirar atrás, siseó una voz conocida.
Elena se volvió y vio a la sombra. Te has atrevido a entrar, pero ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar por lo que amas?, preguntó, con esa sonrisa burlona que le helaba la sangre. Las figuras comenzaron a acercarse, envolviéndola, y las sombras danzantes a su alrededor se intensificaron, formando un círculo inquietante. Elena comprendió lo que estaba sucediendo. En este mundo las almas cansadas estaban preparadas para su siguiente movimiento. No, no, no quiero ser una más, gritó, sintiendo que la desesperación la consumía. La sombra se rió entre dientes. Ya eres parte de esto. Querida. Y ahora debes enfrentar lo que has desencadenado. Al mismo tiempo, una figura emergió del fondo, iluminada por una luz tenue. Era Luis, con ojos que reflejaban miedo y reconocimiento. Mamá, gritó, extendiendo su brazo. Pero justo cuando iba a avanzar hacia ella, un grito rasgó el aire. No puedes salvarlo sin hacer el sacrificio. Es tu elección, resonó la sombra con fuerza. La figura de Luis desapareció en medio del abismo. Elena sintió que su corazón se rompía. ¿Qué le quedaba ahora? ¿Enfrentarse a más sombras o encontrar el camino de regreso? Mientras el miedo se apoderaba de ella, la sombra dejó caer una última pregunta, resonando en su mente: ¿hasta dónde llegarías para rescatarlo? Y entonces, el caos la consumió, llevándola más allá del umbral de su decisión, hacia lo desconocido. Elena respiró hondo, el aire cargado de un terror que estrujaba su pecho. La sombra, omnipresente, parecía disfrutar del desenfreno de su ansiedad. Luis. Estoy aquí, gritó, intentando que su voz atravesara el abismo que separaba a madre e hijo. Pero el silencio respondía, envolviendo todo a su alrededor. Las figuras sombrías se agolpaban a su alrededor, intensificando el horror que la cercaba. Sus ojos vacíos y alocados reflejaban el sufrimiento que compartían, un eco constante de la desesperación. Entre el murmullo sutil, la voz de la sombra resonó con una melodía inquietante. ¿La madre dispuesta a salvar a su hijo? Cuánto dolor, pero, querida, las almas deben ser equilibradas. Las palabras calaron hondo en Elena, como fichas de dominó en su mente. La idea de un sacrificio, de un intercambio sombrío, parecía palpitante en el aire. No puedo hacer eso. No puedo dejar que se lo lleve, murmuró, sus manos temblorosas aferrándose a la esperanza que aún latía en su pecho. De repente, la imagen de Luis apareció fugazmente, su carita inocente iluminada por una luz tenue que parecía sacada de un cuento de hadas. Mamá, la voz de Luis se desvaneció, y Elena sintió que el suelo temblaba a su alrededor. No podía dejar que aquella visión se convirtiera en solo un recuerdo. Sabía que el tiempo era limitado. La sombra, esperando su respuesta, iluminó su rostro con una inquietante sonrisa. La elección está en tus manos, madre. ¿Lo dejarás ir? ¿O te atreverás a enfrentar la oscuridad que te rodea y hacer lo necesario para salvarlo? Elena cerró los ojos, las imágenes de su vida pasaban como un torbellino, risas, abrazos, noches de cuentos. Todo de ella había ido en busca de lo que ahora estaba en peligro. Con su mano temblorosa, se dio cuenta de que no podía dejar que otros sufrieran para salvar a Luis. No estaba dispuesta a pagar ese precio. No. No me lo llevarás, gritó, su voz resonando con un grito de desafío que tembló en el aire. La sombra se encogió, pero la presión de la realidad apretaba sus manos. ¿Qué vas a hacer ahora, Elena?, susurró, burlándose de ella, su sonrisa distorsionada en una mueca amenazante. Elena miró a las almas atrapadas a su alrededor, sintiendo su sufrimiento, el eco de sus gritos atormentados se confundía con su propia agonía. La sombra no se conformaría con nada menos que un sacrificio, y sabía que podía, con sus manipulas, ofrecerle una elección que la llevaría a la desesperación. Soy fuerte. Nunca me dejaré llevar por tus engaños, afirmó, y de repente, un brillo en su interior comenzó a intensificarse. Era la luz de su amor, su valor como madre desbordando el miedo que la atormentaba. Luis, te prometo que no te dejaré ir, gritó con todo su corazón. Y en ese instante, Elena entendió que el verdadero sacrificio no era su vida, sino la entrega de su amor, su luz, que podría romper el ciclo. Haré lo que tenga que hacer, pero no dejaré que esto continúe. La sombra se detuvo, sorprendida ante su determinación. Las sombras que la rodeaban comenzaron a temblar, incluso sus figuras distorsionadas titilaban, revelando un destello de esperanza entre el horror. Con un movimiento decidido,
Elena extendió sus manos, canalizando toda su energía hacia la luz que emanaba de su corazón. Esto termina aquí. A medida que sus palabras llenaban el aire, la luz crecía, pulsando con una energía brillante que comenzó a devorar la oscuridad. Un crujido resonó mientras las figuras sombrías se transformaban, mezclándose en un torbellino de luces desvaneciéndose. La sombra trató de atacar, pero la luz de Elena era un faro, y con cada explosión de intuición, la oscuridad comenzaba a disolverse. Luis, ven a mí. Instó nuevamente, su grito lleno de amor y fuerza, creando una conexión que lo atravesaba todo. De pronto, la figura de Luis emergió desde un rincón sombrío, con el terror reflejando en sus ojos. Los ojos de ambos se encontraron y, por primera vez, una sonrisa genuina asomó en el rostro de su hijo. La sombra se retiraba, incapaz de soportar el resplandor que emanaba de su amor inquebrantable. El entorno se sacudió, y en medio de la luz, la sombra emitió un aullido desafiante, pero era demasiado tarde. El poder del amor de una madre rompió el ciclo de oscuridad que había estado acechando. La luz absorbió la figura siniestra y cada lágrima de sufrimiento que había destilado. Y así, en un destello brillante, las sombras comenzaron a desvanecerse, los lamentos se convirtieron en murmullos de liberación mientras las almas atrapadas encontraban descanso. Elena y Luis se abrazaron, dejando el pasado atrás. Con la fuerza de su amor, había dejado atrás el horror. Siempre estaré contigo, mamá, dijo Luis, su voz a salvo entre el eco de la luz. Con el resplandor envolviéndolos, comprendieron que enfrentarse al miedo equivale a encontrar la verdadera libertad. La noche se desvaneció, y a cada paso que daban, las sombras se disipaban. El vecindario comenzó a despertar de su pesadilla, dejando atrás los ecos del pasado. Elena sabía que, aunque el horror había dejado sus marcas, la luz del amor siempre prevalecería. Al final, no solo habían ganado una batalla, sino que habían forjado un nuevo comienzo. Una nueva vida en donde el amor, la valentía y la esperanza serían su faro en el futuro. Así, mientras el sol comenzaba a asomar, un nuevo ciclo se iniciaba, uno donde la luz nunca permitiría que las sombras volvieran a reinar. Así que, si has llegado hasta aquí, te invito urgentemente a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más gente se una a nuestras narraciones. Necesitamos que inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque cada voz cuenta. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que merecen experimentar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.